Roma, Israel, de hecho, y las colonias precolombinas. Ustedes solamente tienen que escoger una de esas 5 e investigar brevemente para no pasar más allá de 2 páginas, y créanme que no les pido mucho, porque yo sí leo estas partes y es importante que no tenga mucho espacio, porque si no me roban bastante el tiempo para leer. Y al mismo tiempo es un esfuerzo de concreción que ustedes realizan para puntualizar muy bien sus ideas. Entonces, en un máximo de 2 páginas, hablarme muy referencialmente con un enfoque histórico de cómo se veía el tema del incesto en estas 5 culturas. La cultura hebrea, muy interesante por el tema de que de ahí surgen 2 religiones fundamentales, la religión judía y la religión cristiana, para ver de alguna manera, y lo cuestionábamos en la clase anterior, esos pasajes bíblicos que de alguna manera también nos hacen recordar el incesto. Se me escapaba porque siempre y normalmente el incesto es el aprovechamiento de una persona mayor sobre una menor, pero recordarán ustedes otro pasaje bíblico en donde Absalón, el hijo de la rey Salomón, violenta sexual, no, de la rey David, perdón, violenta sexualmente a una de sus hermanas en ese pleito que se tenía por conquistar la corona de Israel, los propios hijos de David peleándose con él para obtener ese trono. Y dentro de ese pasaje histórico sucede un hecho que lleva esas 2 connotaciones: el incesto por ser hermanos y la violación porque evidentemente fue algo a la fuerza. Entonces, de esa manera, ir recordando un poco en cualquiera de estas 5 culturas, les reitero, la cultura romana, la cultura griega, la cultura de Israel, la cultura egipcia y las culturas precolombinas. Ustedes escogen cuál de esas 5 quieren investigar, y en un documento que no excede 2 páginas, pues darme grandes referencias en relación a este tema. Muy bien. Antes de iniciar, entonces, pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Algo que consideran no haya quedado muy claro de la clase anterior, que de alguna manera podemos retomar. Bien, la presentación de la semana anterior no la finalizamos, entonces la vamos a finalizar el día de hoy. Licenciada Lorena Pérez Pinea, no sé si me escucha, licenciada. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Vamos a ver, licenciada Andrea. Sí, doctor, buenas tardes. Sí le escuchamos perfectamente. Sí, se le escucha, doctor. Gracias, perfecto. Veamos, licenciada Andrea de la Rocío, ¿me escucha? Disculpe. Sí, doctor, sí le escucho. Perfecto. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos sobre el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Y de alguna manera ustedes me apoyaron para poderlo explicar acá, pero quedó pendiente la situación de dónde deriva el mito de Electra. ¿Recordará usted o lo habrá investigado o nos podrá comentar sobre esa parte? No es obligatorio, porque yo tampoco lo dejé como tarea, pero no sé si de alguna manera lo hizo. De acuerdo, licenciada Lorena Pérez, ¿no? Perdone, doctor, no le comprendí la pregunta. Si nos podría comentar usted eso, ¿a qué se refiere el complejo no el complejo, el mito de Electra? Que eso había quedado pendiente, se recuerda que ninguno lo pudimos recordar en esa oportunidad, porque el de Edipo sí lo tenemos más o menos claro, que el rey Layo saca a su hijo, que es Edipo, por una profecía del oráculo, porque el oráculo le dice: tu hijo te va a matar. Entonces él lo que hace es sacarlo y se lo da a un campesino para que lo mate, pero este campesino, en lugar de matarlo, lo lleva a otro lugar. Edipo crece y finalmente termina matando a Layo, el papá, y haciendo todo ese drama que se da en Tebas, donde se casa con la casta, con Yocasta, su madre, y tiene hijos con ella. Bueno, eso lo recordamos, pero de Electra no sé si alguien se habrá tomado un par de minutos para revisarlo. Si no, lo recordamos acá. Fíjese que conforme a lo del complejo de Electra, es sobre una obsesión amorosa de su hija, de la hija hacia su padre, en la que ella siente un enamoramiento por su padre.
Y Sí, este exacto. proceso se da básicamente, fíjese que este complejo se está dando con mi nena y el papá, que casualmente pues ella no deja que yo me acerque al papá, ella, si yo me le acerco, ella empieza a llorar porque dice que ella es su princesa. Entonces yo lo estoy viviendo justamente con mi nena. ¿Qué edad tiene su nena? Ella tiene 3 años Sí, y exactamente. ella, hasta para dormir, ella me dice que ella se va a dormir con su papá o cualquier cosa, ella me dice, no, quítate de aquí, él es mío. Entonces, casualmente yo estoy viviendo ese complejo justamente con mi nena. Sí, sí. Y finalmente Freud decía que es un complejo muy sano, tanto en hombres como en mujeres, porque ¿qué hace su nena en este momento? Él se da cuenta que la atención del papá, su fijación, obviamente va a ser usted y ella trata de imitarla y esa imitación va generando esa, la comprensión de roles y el asumir también esas posiciones de una mujer imitando a su mamá para la feminidad que pueda tener el hombre, en su caso imitando al papá para esa masculinidad que debe de ir formando. Y por eso es tan importante estos hogares integrados. Aun y cuando la modernidad pueda decirnos de que las familias monoparentales o diversidad de familias, que no necesariamente la familia tradicional, papá, mamá, hijos, puede funcionar, claro, son funcionales, pero lo ideal, por supuesto, es una familia integrada. Gracias por compartirnos su experiencia, licenciada Andrea, muy amable. Gracias, doctor, por tomarme en cuenta. Muy bien, gracias. Entonces, pues aquí nos habíamos quedado, habíamos avanzado un par de cuestiones. La actualicé para incorporar esta parte también en la plataforma, por si ustedes quieren ver esta misma presentación con esta parte. Recordar un poquito del complejo de Electra, de dónde proviene esto. Fíjense que Electra es un personaje de la mitología griega. Cuando hablamos de mitología, no estamos hablando de historia. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que mucha de la mitología, no solamente griega, precolombina, romana, babilónica incluso, mucha mitología está basada y fundamentada en hechos reales, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento aún se considera como parte de la mitología griega, quien era hija de la rey Micenas, del rey de Micenas, Agamenón, y de su esposa Clitemnestra, estos nombres griegos. ¿No? Cuenta la leyenda que urdió un plan junto a su hermano Orestes para vengar el asesinato de su padre, dando muerte a los asesinos, su propia madre y su amante. Vean, a tal punto tenía ella ese amor por su padre, que no es un amor malsano, ¿sí? Ella quería mucho a su papá, se sintió muy dolida con la muerte, con el asesinato de su padre, en el cual había participado la madre y su amante, y por ese cariño y ese amor, pues, los termina matando. La historia finaliza en que a ella es lamentablemente sacrificada por estas muertes, es encontrada culpable. La mitología griega realmente es muy fuerte y severa con las mujeres. Si ustedes advierten eso, recuérdense que al final el ciudadano griego, de ahí deviene la democracia, cuando hablamos de la democracia como forma de gobierno, un gobierno para el pueblo, por el pueblo y del pueblo, en donde todo ciudadano tiene derecho a un voto. Ahora entendemos ciudadano, todo aquel que cumple 18 años va al registro de ciudadanos, se registra como ciudadano, obtiene su padronamiento y aparece en el padrón electoral y puede votar. Eso es el ciudadano actualmente. En Grecia, no, el ciudadano era un hombre libre, hombre, sí, no una mujer, era hombre, un hombre libre y con fortuna. Si eso fuera ciudadano acá, estaríamos hablando del 1% de la población en Guatemala, quienes pudieran cumplir con esos rangos, ¿verdad? La élite únicamente. Entonces, únicamente el hombre libre y con fortuna podía ser ciudadano en Grecia. Y eso hace que las mujeres sean normalmente muy excluidas. Si ustedes recuerdan el mito de Medusa también, que Medusa es violada, es agredida sexualmente en el templo de Minerva. Y Minerva, en lugar de darse cuenta que Medusa ha sido víctima de una violación, se molesta porque la violación ocurrió en su templo y en lugar de castigar al violador, que era otro dios, termina castigando a Medusa y la convierte en ese monstruo que nosotros conocemos en la mitología, con cabellos de culebras, ¿verdad? De serpientes. Entonces, eh, ahí sí fue revictimizada una, dos, tres y para la eternidad convertirla en un monstruo. Vemos esa parte de las mitologías y que eso tiene que ver mucho en el tema del incesto, por lo mismo que les comentaba,
en donde el incesto padre-hija es muy tolerado y no necesariamente es consensuado, pero existe la figura de autoridad del padre en función de la hija, y por eso se da mucho este incesto. El incesto que no es tolerado y es aborrecido es el incesto madre-hijo, y que es precisamente lo que conlleva la historia o el mito de Edipo. Muy bien, entonces, esa es la idea de esta mitología en relación a Electra, que ella ama mucho a su padre y le da muerte a los asesinos de él, incluida la madre y el amante que había participado. Un término propuesto por Carl Jung para describir el sentimiento de rivalidad que una niña puede sentir hacia su madre en su lucha por conseguir el afecto del padre. El complejo de Electra ha sido un recurso muy utilizado a lo largo de la historia en la literatura, en el cine o en el arte. Hoy está muy arraigada en la cultura occidental y sin duda es interesante conocerla. Incluso muchas películas se han basado en este complejo. Recordemos que Woody Allen, un director de cine, también fue muy criticado por el hecho de que empezó una relación, aunque en este caso no era padre biológico, sí era padrastro de una de las niñas que estaba en su hogar, y también iniciaron una relación de esta naturaleza. Según Freud, a lo largo del desarrollo femenino, las niñas están unidas a su madre, pero más tarde se apegan a su padre y comienzan a resentirse con la figura materna. Ese periodo que la licenciada nos comentaba que en ese momento está transitando precisamente, y que es muy normal, y hay que saberlo manejar para que eso finalmente sea algo de beneficio para la niña. La niña, en su afán de lograr el afecto y la atención del padre, busca la figura que se da cuenta que logra ese afecto del padre y que le roba la atención al padre, y es la madre. Y entonces empieza ella desde muy niña a lograr esa asimilación del rol femenino, muy importante en su desarrollo. Lo mismo sucede con el varón. Perdón. Es entonces cuando puede intentar emular a la madre para atraer el amor y la atención de la figura paterna. Ese término se asocia con Sigmund Freud, pero fue Jung quien lo acuñó en 1913 para definir el equivalente femenino al complejo de Edipo. Carl Gustav Jung, si se recuerdan, es también el creador del concepto de paradigma. Él es el que habla de paradigmas y de romper paradigmas. Muchas veces lo primero que tenemos que entender que es un paradigma, ¿verdad? En todo caso, un paradigma es un modelo actual que para poder avanzar y evolucionar en función de superar ese paradigma hay que romperlo y hay que quebrarlo, y es lo que normalmente sucede con la evolución de las ideas. Vamos rompiendo paradigmas. Ese término creado por Carl Gustav Jung. Este personaje fue un médico, psiquiatra y ensayista suizo que vivió en los siglos XIX y XX y fundó la Escuela de Psicología Analítica. Pionero de la psicología profunda, colaboró con Freud en sus inicios. Para Jung, la mente humana retiene aspectos psicológicos inconscientes y fundamentales que provienen de nuestros antepasados. Toda esa parte que ustedes conocerán mejor que yo, propia de la psicología analítica, para redescubrir muchas circunstancias que pudieron haber quedado en el subconsciente de experiencias anteriores. Por ello incorpora en su metodología nociones que proceden de la mitología, la antropología, la interpretación de los sueños o la religión. Un tanto esotérico esta última parte, pero en lo primero, en la mitología, la antropología, incluso la propia historia y la sociología colaboran en este desarrollo. Ahora bien, el complejo de Edipo, ya lo comentábamos, ¿verdad? Es uno más conocido por nosotros. El rey Layo es advertido por un oráculo de que será su vástago quien le va a asesinar. Por eso decide escapar a su destino, atando a su hijo a los 3 días de nacer por los pies y dejándolo en manos de uno de sus esclavos para que lo abandonara a su suerte. Esto no sucede, el esclavo se apiada del niño y permite que éste crezca. Cuando empieza la obra, la tragedia de Edipo de Sófocles, la obra nos presenta a Edipo en su momento de mayor esplendor como rey de Tebas y esposo de Yocasta. Para salvar a la ciudad de la peste que la asola, comienza a investigar la muerte del rey anterior, que es Layo precisamente. Poco a poco descubre la verdad.
Edipo es el asesino que él mismo está buscando porque Layo era su padre. Y una de las imágenes ahí donde él ya se da cuenta que sus hijos son sus hermanos al mismo tiempo y que su madre es su mujer. Y para Yocasta complicado porque sus hijas son sus nietas al mismo tiempo en virtud de que también son hijas de su hijo. Toda una complicación ahí en relación a esos vínculos. Este complejo de Edipo es una fase de desarrollo psicosexual del niño llamada fase fálica. Este complejo se presenta entre los 3 y los 6 años, por eso la pregunta para la licenciada Lorena, estamos en esa parte, ¿verdad? Cuando hay un cambio en el comportamiento del niño que hace que idealice a la madre y por consiguiente desarrolle un sentimiento de amor hacia ella y al mismo tiempo genere celos hacia su padre, viéndolo como un rival, pudiendo incluso a desarrollar sentimiento de odio hacia él, que también hay que manejarlo para que estos pasen, ¿verdad? El niño demuestra sus sentimientos en forma de enfados, rabietas y comportamientos desobedientes en relación al padre. Y ahí vemos al niño, ¿verdad? Muy, muy, muy amoroso con el niño, pero le tiene clavada el pececito en la garganta del papá. En una oportunidad, ya que la licenciada nos hizo favor de compartir su experiencia, estaba en la misma situación, mi hijo en medio, y hace muchos años. Y cuando yo sentía uno soñando que tiene una como palanca en la espalda y me desperté y era mi hijo el que me estaba empujando con sus pies y yo lo desperto y le digo, ¿qué te pasa? Era como también 3, 4 años. Perdón, papá, estaba soñando que estaba empujando una puerta. Dijo él, no sé, pero yo le creí en ese momento, pero probablemente era algo de lo que estaba pasando acá. El concepto del complejo de Edipo se lo debemos a Sigmund Freud, quien lo propuso por primera vez en 1989 en su libro Interpretación de los sueños. También, al igual que Carl Gustav Jung, muy apegados a esta interpretación de sueños. Pero fue hasta en 1910 cuando comenzó a utilizarlo formalmente. El austriaco, porque Freud es austriaco, utilizó el nombre de Edipo, personaje de la mitología griega, que mató a su padre por accidente. Para Freud, tanto niñas como niños tienen el complejo de Edipo, pero que cada sexo experimenta esta etapa de manera diferente. Acá se me fueron niños. Muy bien. Les pregunto, esto es un poco de geopolítica también. ¿Por qué se confunde tanto a los austriacos con los alemanes? Por ejemplo, licenciada Cecilia Victoria Pop, ¿nos escucha? Licenciada Cecilia. Licenciado Oscar Ricardo Audón, ¿nos escucha? Preguntó. Sí, doctor, lo escucho. La verdad, sí, no sé por qué. Te hago una pregunta. El Tercer Reich en Alemania, el que provocó el Holocausto y que provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era el líder máximo? El Führer, ¿sí? ¿Quién era? ¿Hitler? Hitler, excelente. ¿Cuál era la nacionalidad de Hitler, licenciado Oscar? Era austriaco. Exacto, muy bien. Todo el mundo piensa que era alemán y resulta que era austriaco. Pero Austria y Alemania son países hermanos, realmente. Licenciado Javier González, por favor. Doctor, una pregunta. Mire, él no era, dice que sus orígenes en su familia, dice que venía de judíos. Sí, parte de la bibliografía de Hitler lo ubica ahí, con antepasados judíos, y era parte de la negación que él tenía. Sí. Y eso lo deja entrever mucho en su libro Mi Lucha, ¿verdad? My Life, que él establece. Pero sí, parte de la bibliografía que él nunca quiso aceptar, nunca fue una bibliografía autorizada por él, pero ya posteriormente sí tenía antecedentes de familia judía. Pero él curiosamente nace en Austria y el primer acto político que hace Hitler cuando llega a ser primer ministro de Alemania es anexar a Austria, porque hay un imperio, el imperio austrohúngaro, que también incorpora a Alemania. Alemania, de hecho, se empieza a llamar Alemania a finales del siglo XIX, porque ellos el término que usaban eran teutones. ¿Han escuchado ese nombre? Como cuando está jugando
la selección alemana y los narradores lo utilizan de esa manera. Ahora, el equipo Teutón era realmente el imperio que ellos tenían, no se llamaban directamente Alemania. Pero posteriormente, recuérdense, el mariscal Bismarck no se consideraba él mismo como alemán, sino que como del imperio Teutón. Entonces, toda esa parte del imperio Doctor, doctor, austro-húngaro y Alemania. Sí, lo escucho, licenciado. una pregunta. Yo no sé si hay un libro sobre esto que se llama Los motivos de Hitler. Y no sé si allá hablará, yo realmente no he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo que yo pienso es que los motivos de él no eran mera, o sea, sí tenía una inconformidad con sus genes, ¿va? Pero más que todo creo que fueron económicos los de él. O sea, había mucho motivo económico porque se habla de que los judíos acaparaban demasiado la economía alemana en esa época. Sí, efectivamente. Y ustedes se dan cuenta, y les voy a robar un par de minutos acá para comentarles esta parte. El momento cumbre de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial es cuando toma París. Y cuando él toma París, si ustedes recuerdan, él no quiere destruir París. Muchos pensaron que le iba a destruir, pero él no la destruye porque está impresionado por la ciudad. Sin embargo, Alemania tenía fuertes restricciones económicas. Y una de esas fuertes restricciones económicas, como consecuencia de haber perdido la Primera Guerra Mundial, era que tenía que darle el carbón a Francia. Y entonces los alemanes producían carbón, pero ese carbón que producían se iba a Francia. ¿Y qué sucedía con esto? Entonces, ellos se quedaban sin carbón para poder afrontar el invierno crudo de Europa. Y eso lo tenía Francia. Esto se había establecido como una restricción económica como consecuencia de las sanciones de la Primera Guerra Mundial, donde capituló Alemania en la Primera Guerra Mundial un vagón que Francia tenía como recuerdo en París. Y por eso cuando Francia hace capitular a los franceses, hace que se rindan, donde firman esa rendición en ese mismo vagón. Esa es una escena histórica que si ustedes la pueden ubicar, es bien interesante, porque él sale de ese vagón efusivo, realmente muy contento, porque le ha dado vuelta a la historia después de 25 años, en donde en ese mismo lugar Alemania capituló y le tuvo que rendir pleitesía de alguna manera al ejército francés, y él en ese momento le da vuelta a la historia porque ahora es Francia quien capitula en el mismo territorio francés. Es el momento cumbre para Hitler, y posteriormente pues ya sabemos la historia. Muchos consideran que es una sola guerra. Hablar de una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial es muchas veces didáctico para entenderla, pero realmente es una gran guerra donde hay 20 años de tregua entre 1919 y 1939, pero las consecuencias siguen siendo las mismas económicas, como bien dice el licenciado Javier González, que provocan esa circunstancia. Y dentro de todo eso, pues Hitler entiende que parte de ese problema económico lo generan judíos que tienen acaparado el capital, no solamente en Alemania, sino que en toda Europa. Un dato bien interesante: los judíos, los israelitas, dicen que fueron 6 millones de judíos los que murieron en el Holocausto. Los alemanes dicen que no fueron 6 millones, que fueron 600,000. También es una cantidad exorbitante. Pero ya estudios objetivos que no se van ni de un lado ni de otro nos hablan de 2 millones de judíos, que también es una cantidad exorbitante, grandísima. Pero no es ni 600,000 ni tampoco los 6 millones que dicen los israelitas. Que antes yo tenía ese inconveniente de establecer la diferencia entre israelitas y judíos, y después entender que ser judío es una religión y ser israelita es el lugar donde se nace y la identificación que se tiene. Muchas veces identificamos erróneamente a una persona. Yo podría ser judío si siguiera la religión judía, o soy cristiano si sigo la religión cristiana. Y hay muchos israelitas que no son judíos porque son cristianos, por ejemplo. Entonces, es importante hacer esa observación. Mil disculpas por haberme perdido un poquito de este tema, pero gracias al licenciado Javier y al licenciado Oscar por esa participación. Muy bien, seguimos en esta parte. Ahora sí, esto de la cultura y de los patrones culturales lo vimos, nos quedamos en esta parte. El incesto en el derecho penal guatemalteco. Una pregunta que les hice en la tarea anterior, voy a puntualizar en esa parte porque creo que probablemente no me di yo a entender todavía, de que la mayoría me contestó en el mismo sentido. ¿Cuál es la situación actual del estupro, que fue el tema que vimos anteriormente?
La situación actual del estupro en la legislación guatemalteca es que está derogado. No existe como delito. Es decir, no se va a abrir ningún proceso penal en contra de una persona por estupro, porque ese delito fue eliminado del ordenamiento jurídico nacional. Entendamos esta parte, el término estupro. Ahora, la conducta que regulaba el estupro en su momento sigue siendo sancionada. Por ejemplo, el tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, antes era estupro y la sanción era, se recuerdan, 1 año a 3 años como pena mínima y pena máxima. Ahora es violación. Ya no se le llama estupro, se le llama violación y la sanción es mucho más grave. Engañar a una mujer para obtener favores sexuales ahora puede tipificarse como violencia contra la mujer en su manifestación sexual en el ámbito público o privado, independientemente de ello. Sanciones de 5 a 8 años. Antes eran 6 meses a 2 años, se recuerda. Entonces, aun y cuando el delito de estupro como tal ya no existe, porque fue derogado, la conducta que calificaba como delito de estupro sigue siendo sancionada por la legislación guatemalteca y mucho más grave, porque lo que antes se consideraba estupro y se sancionaba con 1 a 3 años de prisión, ahora se considera violación y es sancionado de 8 a 12 años. Otra conducta que podría ser considerada como estupro, que es obtener un favor sexual mediante promesa falsa de engaño. Antes era sancionado de 6 meses a 2 años como máximo, ahora es sancionado de 5 a 8 años con la tipificación de violencia contra la mujer en su manifestación sexual. Entonces, eso es lo que me interesa. No está vigente el estupro, ya no existe como delito, aun y cuando la conducta sí sigue siendo sancionada. Algo similar pasa con el incesto. El incesto es otro de los delitos que fue derogado con la creación del decreto 9-2009 del Congreso de la República, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estos delitos estaban regulados en el Código Penal en los artículos 236, que nos hablaba del incesto propio, y 237, que nos hablaba del incesto agravado. Veamos qué decían esos delitos. Incesto propio. Comete incesto quien yaciere con su ascendiente, descendiente o hermano. El incesto será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Vean la sanción, aun cuando era mayor que el estupro, seguía siendo verdaderamente baja, de 2 a 4 años. Por su parte, preceptó el artículo 237 del Código Penal, incesto agravado. Quien cometiera incesto con un descendiente menor de edad será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Ahora, este incesto agravado se considera violación con agravación de la pena. Y una violación con agravación de la pena, estamos hablando de una sanción mínima de 12 años hasta una sanción máxima de 20 años. Es decir, las sanciones son mucho más graves. Lo mismo sucede con el incesto propio. Deja por fuera, por supuesto, cuando hay incesto entre hermanos mayores de edad y que es consensuado. Pues ni modo, quieren hacerlo. Ahí no se va a meter el derecho en eso. Únicamente será la crítica social, el rechazo social. Nunca podrán casarse porque está prohibido para un notario y por la ley en Guatemala casar 2 hermanos. Eso nunca podrán hacerlo, pero una sanción penal no. Al final, el derecho penal tiene que actuar como última ratio. Esto quiere decir que si no es necesario una sanción penal porque no hay lesividad para un tercero, es decir, 2 hermanos que se quieren, ¿a quién le pueden hacer daño más que enfadar a los papás? Pero de ahí, otra circunstancia no. Entonces el derecho penal no se mete ahí, siempre y cuando sean adultos. Ahora bien, si es un menor de edad o un adulto, entonces ya el derecho penal actúa y la sanción puede ser más grave. El bien jurídico tutelado que se protegía anteriormente con la tipificación del delito de incesto era el orden jurídico familiar. Cuando nosotros revisábamos el Código Penal y veíamos estos 2 delitos, nos dábamos cuenta que estábamos
Eh, se le fue. Ajá. Nos quieren obligar a comprar un ticket para una. Eso. Nos incluimos ahí muy muchas cosas. Tenemos que pagar un boleto para un congreso que va a haber de paradigmas forenses de parte de la U. Todos los catedráticos. ¿Quién está hablando? Hablando del complejo de Electra, toda esa parte que estábamos viendo acá, el complejo de Edipo. Por eso les decía yo, miren, este niño que está muy amoroso con la mamá y parte siendo saltado y no gusta el papá, ¿verdad? Yo no escucho. Debemos la violencia contra la mujer, entendemos ahí de acuerdo a lo que nos indica la norma de que no se puede sostener la estabilidad y la integridad de una familia a costa del sufrimiento de uno de sus miembros. Entonces, muchos critican la ley contra el femicidio de otra forma de violencia contra la mujer, indicando que la mujer, cuando coloca una denuncia por la violencia que está sufriendo, puede romper la estructura familiar. Muchas veces sí, sucede eso, pero no se le puede pedir a una mujer que se mantenga la estabilidad de una familia a costa de que ella esté recibiendo violencia. Entonces, algo así entendí en esta parte. Estos delitos castigaban el orden jurídico familiar, pero de alguna manera se desatendían las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Volvemos al punto que se trabaja mucho en el tema de niñez y adolescencia del adultocentrismo. El adulto sabe y piensa mejor que el niño, y bajo ese parámetro toma las decisiones por el niño. La Convención sobre los Derechos del Niño ya nos dijo, no señores, eso no es así, interés superior del niño y derecho del niño a ser escuchado. Usted adulto sí, tiene más conocimiento, puede ser más sabio, tiene más experiencia de vida, pero va a escuchar al niño para tomar una decisión. No es que el niño nos vaya a decir qué hacer, porque obviamente los niños puede ser que no tomen la mejor decisión por falta de experiencia, pero sí informa mejor al adulto para tomar una decisión y se le da la oportunidad al niño de ser sujeto de derecho y no objeto de protección únicamente. Porque cuando un niño es únicamente objeto de protección, lo cosificamos, lo volvemos una cosa, igual que protegemos una maceta, igual que protegemos un reloj, igual que protegemos una obra de arte, sí, la queremos mucho y la protegemos, pero no permitimos, ¿qué le vamos a permitir a una obra de arte que hable? No la consideramos capaz de eso. Así se veían los niños, por eso se le llamaba ese modelo tutelar, porque era únicamente basado y en función de proteger, pero no de considerar sujeto de derecho a un niño. Este modelo tutelar es un paradigma también que se rompe con el nuevo paradigma, que es el paradigma de la protección integral. Y el paradigma de la protección integral, como es un integral, es holístico, se le permite al niño, niña o adolescente dar su opinión del sujeto de derecho y no ser únicamente objeto de protección. Y acá sucede exactamente lo mismo. Los niños no hablaban cuando sucedían estos delitos. Quien hablaba era papá, mamá, y veían lo mejor para la familia.
Y muchas veces lo mejor para la familia era guardar silencio y que el niño siga viviendo con su victimario. ¿Cuáles son los elementos del delito de incesto? Elementos personales, sujeto activo. El sujeto activo, vean, cuando hablamos de delitos, vamos a hablar de los elementos personales de dos elementos. El elemento pasivo o el sujeto pasivo y el elemento activo o sujeto activo. ¿Quiénes son ellos? El sujeto activo es el que realiza la acción, por lo tanto, es quien comete el delito. El sujeto pasivo es sobre quien recae la acción delictiva, es decir, la víctima del delito. Entonces, cuando hablamos de elementos personales, sujeto activo es quien realiza el delito, sujeto pasivo es la víctima del delito. Entonces, cuando hablamos del delito de incesto, el sujeto activo era el ascendiente o descendiente, utilizando las circunstancias de la víctima, derivado de la autoridad, la minoría de edad y el estado mental de la víctima. Alguien dirá acá, ¿y cómo es eso de que el ascendiente o descendiente? El ascendiente se entiende, ¿verdad? El abuelo, el tío, el papá, el hermano mayor, pero descendientes, hubieron casos que nosotros vimos, por ejemplo, de un jovencito de 17, era adolescente, lo vimos en la jurisdicción de adolescentes, de 17 años que violentaba a su tía, hermana de su papá, me recuerdo, que tenía problemas mentales. Y entonces él abusaba sexualmente. La tía era mucho mayor que él, por supuesto, pero como no había supervisión, y en esa edad pues tenían las hormonas a 1000 por hora, pues él veía la posibilidad y abusaba sexualmente de ella. Hasta otra tía se da cuenta de esa circunstancia, la que pone la denuncia y se termina procesando a este adolescente. Pero vemos, en estos casos también se puede dar. No es lo normal, son excepciones. La regla es que sea el adulto sobre alguien menor, pero en estos casos puede darse también de manera diferente. Hubo otro caso donde un jovencito también se aprovechaba, en ese caso era de la abuela, ¿tienes? Hasta ese punto. El sujeto pasivo era la víctima, quien debía tratarse de una persona del sexo opuesto, porque si era del mismo sexo, pues les comentaba yo, el delito de abusos deshonestos era lo que se tipificaba, por ejemplo, de un hombre penetraba a otro hombre, esa penetración no podía ser de otra manera más que anal, no se consideraba violación, sino que se consideraba abusos deshonestos. Con la modificación del tipo penal de violación, en donde se considera como sujeto pasivo, es decir, sobre quien recae el delito, tanto hombres como mujeres, la penetración forzada de un hombre hacia otro hombre ya no se considera abusos deshonestos, sino que se considera también violación. Por lo tanto, únicamente podían ser personas de sexo diferente cuando había el delito de incesto en ese momento. Elementos objetivos. El elemento material era el acto de yacer. Esos términos que utilizaba la ley con anterioridad del español antiguo, ¿verdad? Yacer. Y cuando se decía el acto de yacer, se refería a tener relaciones con su ascendiente, descendiente o hermano, pero relaciones coitogenitales o sexogenitales. El coito en donde participaban los órganos sexuales genitales del hombre o de la mujer. Eso era el elemento objetivo material, la penetración sexovaginal hombre-mujer, para que se pudiera tipificar este delito. El elemento subjetivo es el dolo. Les explico esta parte muy brevemente. También el delito tiene elementos personales, ya dijimos sujeto activo, sujeto pasivo. Tiene elementos objetivos, es decir, el objeto sobre el cual recae el delito, objetos materiales, por ejemplo, una persona que comete el delito de asalto a mano armada. Dentro de los elementos materiales será el arma de fuego que utiliza, por ejemplo. Si alguien golpea a una persona y le provoca lesiones, el elemento material será el objeto con el cual golpeó a la persona. El elemento subjetivo, sabemos que subjetivo es algo que nosotros tenemos interno, son nuestros deseos. Puede ser que cometamos un deseo queriendo cometerlo, a eso se le llama dolo, o cometamos un delito que no queríamos cometer, pero por imprudencia, negligencia o impericia lo producimos. Normalmente el ejemplo clásico acá es manejar un vehículo. Ustedes se suben a un vehículo es porque se quieren dirigir del punto A al punto B. Muy pocas personas van a tomar un vehículo con la intención de ir a atropellar a alguien, ¿verdad?
Hoy la suegra sale a las 4 de la tarde, voy a aprovechar y voy a llevar mi vehículo, eso no pasa. Entonces, uno toma un vehículo para ir del punto A al punto B, pero por impericia, por imprudencia, por negligencia puede causar un accidente, puede causar el atropellamiento de otra persona. Entonces se considera que ese delito no es doloso, es decir, no hubo dolo, no hubo intención de cometer el delito. Pero por imprudencia, negligencia o impericia, sí lo hizo, entonces siempre es responsable penalmente. La diferencia es de que la pena, la sanción penal, es mucho más alta cuando hay dolo y mucho menor cuando hay culpa, delitos culposos. Entonces, siempre en un delito de incesto, el elemento subjetivo va a ser dolo, siempre va a haber dolo. Es decir, el sujeto activo debe conocer el vínculo de parentesco que los une. Si no se conoce el vínculo de parentesco, pues entonces no existe incesto. Aquellas famosas películas mexicanas, se recuerdan, donde la madre entrega o pierde o le quitan el hijo. La cuestión es que lo vienen a encontrar a los 25 años y ella ya tiene otra hija y entonces ellos se conocen y pueden tener atracción y la mamá preocupada por eso. Si nadie les dice a ellos dos que son familiares y tienen relaciones, no se cometió incesto. Para cometer el incesto yo tengo que tener conocimiento del vínculo familiar que me une, del parentesco. Si yo no tengo conocimiento del parentesco, entonces no estoy cometiendo el delito de incesto. Y por eso es que no puede ser un delito por culpa, porque si lo hago por culpa es porque yo no tenía la intención de cometer el delito. No tenía la intención de cometer el delito, entonces quiere decir de que no quería aprovecharme de ese vínculo familiar. Un ejemplo que nos ayuda también a entender esa parte es el siguiente. Ustedes saben que el parricidio es darle muerte a un ascendiente o un descendiente, ¿sí? Si yo le doy muerte a mi papá, cometo parricidio. Pero si yo sé que a quien le estoy disparando, por ejemplo, es mi papá. Pero ¿qué sucede si yo quiero matar a una persona y pienso que estoy matando a esa persona y después me doy cuenta que a quien realmente maté fue a mi papá? Son casos que suceden. Quiero matar a don Juan, mi vecino, porque me cae mal. Tengo muchos problemas con él. Y yo ya vi que entró a una tienda con una chumpa azul. Entonces yo sé que cuando esa persona de chumpa azul salga, le disparo y en todo caso cometeré asesinato. ¿Sí? Pero en la tienda se encuentra con mi papá. Yo no sabía que mi papá estaba en la tienda. Mi papá le dice que tiene frío y que le preste la chumpa azul. Viene don Juan y le presta la chumpa azul a mi papá. Sale mi papá, yo no lo veo a la distancia y yo disparo. Cualquiera podría decir cometió parricidio porque mató a su papá. Pero yo cuando hago el disparo estoy en la creencia cierta de que le estoy disparando a don Juan. Yo no quiero matar a mi papá. Entonces me van a procesar por el delito de homicidio o asesinato, pero no por el delito de parricidio, aun y cuando haya dado muerte a mi papá. Pero yo no sabía ni quería darle muerte a mi papá. Entonces, en estos delitos debe de estar plenamente establecido que el sujeto activo sabe del vínculo de parentesco y aún a pesar de saber el vínculo del parentesco, quiere realizar el delito. Entonces se tipifica el delito de incesto. Si no conocía ese vínculo, no se le puede sancionar por ese delito, porque él no quería provocar una relación sexual con alguien de su familia. Lo realizó porque no sabía que esta pareja era su familia. ¿Cómo está el incesto en otras legislaciones? Eso es importante porque muchas de las modificaciones que se dan en la ley en Guatemala es por realizar un ejercicio de derecho comparado y verificar otras naciones más modernas cómo están manejando ciertos tipos penales y de esa manera intentar aplicarlo también aquí en Guatemala. Veamos en Argentina, ¿cómo está la legislación en Argentina? En la legislación argentina no se incluye el incesto entre las acciones delictivas, sino como una mera agravante en los delitos de violación, estupro y ultraje al pudor. Entonces también en Argentina ya no existe el delito o la figura del incesto, sino que se considera que si hay relaciones sexuales con un familiar, con un descendiente, con un ascendiente, esto se vuelve un agravante, es decir, provoca una sanción mayor en los delitos de violación. Ellos todavía tienen el estupro, ¿verdad? Y el ultraje al pudor. ¿Qué sucede en España? El Código Penal español de 1995 no contempla el incesto como delito autónomo.
sino como circunstancia agravante de los delitos sexuales, muy parecido a lo que sucede en Argentina. Circunstancia que se produce en los casos de violación o abusos sexuales cuando el delito se comete prevaliéndose quiere decir utilizando, ¿verdad?, el autor de una relación de parentesco por ascendiente, descendiente o hermano de la víctima. Entonces, España y Argentina, en una situación muy similar, ya no lo tienen como un tipo penal, sino que por el contrario lo tienen como agravantes a otros tipos penales de carácter sexual. Otras legislaciones. Algunas legislaciones consideran el incesto como delito en sí mismo, mientras que otras únicamente lo castigan cuando produce escándalo público, y en otros países es considerado como un agravante de los delitos sexuales. En esa parte, cuando produce escándalo público. Si no produce escándalo público, les decía, estas sociedades conservadoras que se manejan mucho hacia la hipocresía, ¿verdad?, que se encierran en lo que sucede. Somos una sociedad súper conservadora y sin embargo tenemos un presidente que nunca ha negado su orientación sexual, de la cual tanto lo ha criticado. Gana un partido, yo no he escuchado que lo fomente, pero que todo lo relaciona con un libertinaje sexual y hacen un gran escándalo, pero nadie dice nada de la pareja presidencial, que prácticamente es un secreto a voces, no nos consta, pero él nunca ha salido a negarlo. Y entonces decimos, eso es malo, es el homosexualismo y todo esto, pero no decimos nada del señor presidente porque como lo mantiene a escondidas en su casa, hablan de Miguelito, pero eso es algo que ellos sabrán, entonces lo toleramos y lo aceptamos, pero aquí sí hay que señalarlo. Jugamos una doble moral como sociedad en esos casos. ¿En qué países no es penado, es decir, no es sancionado el incesto? En España, por ejemplo, el incesto no está tipificado como delito, aunque no está permitido el matrimonio civil entre adultos con vínculo familiar hasta el tercer grado colateral. Un tío o tía no puede casarse con su sobrina, con su sobrino o sobrina, muy similar a lo que tenemos acá con el cuarto grado de consanguinidad que veíamos el día anterior de clase. En cambio, en Portugal el matrimonio está prohibido hasta el segundo grado colateral, por lo que hermanos no pueden contraer matrimonio, pero sí los tíos con sus sobrinos. Recuérdense que es por mandato legal. En Guatemala nos dice el cuarto grado de consanguinidad, puede decir quinto grado de consanguinidad, sexto grado de consanguinidad, o podría decir tercero o segundo grado de consanguinidad, con lo que abriría la puerta para el matrimonio entre primos o matrimonio entre tíos y sobrinos. Es decir, estas regulaciones legales lo determina el propio país y su ordenamiento legislativo. No hay en estos casos una circunstancia que sea de observancia mundial. Que digan, bueno, Guatemala dice cuarto grado de consanguinidad, todos los países nos vamos a reglamentar y a uniformar a esa parte. No, lo decide cada país. En Francia la ley dice que el matrimonio puede ser autorizado por orden presidencial entre parientes políticos cuando haya fallecido la persona que formó la relación. Imagínense, se muere mi esposa, me puedo casar con mi suegra o incluso con las hijas de mi cónyuge fallecida en Francia, que requiera ya la orden presidencial. Francia es un tema sui generis. Ustedes han escuchado de la pedofilia, que en Francia se está peleando bastante, y eso obviamente yo no lo comparto, pero es algo que está sucediendo. Se está peleando mucho porque se ha aceptado la pedofilia, es decir, la posibilidad de que, sobre todo hombres, puedan contraer matrimonio niñas. Yo no diría Francia y París, la ciudad de luz y todo el asunto, pero existen estas perversiones sexuales y de alguna manera ellos se están presionando bastante para esta parte. Y la pedofilia, ustedes también manejarán mejor estos conceptos. Si hay algo en donde no estoy correcto, por favor me corrige. Entiendo la pedofilia como esa manifestación, esa enfermedad que se pueda tener en cuanto a la atracción que se siente por niños, niñas recién nacidos, pero que si no se manifiesta hacia el exterior, esa pedofilia se mantiene y se queda en la persona y no pasa más. Sencillamente él sabe que padece esta circunstancia y puede ser tratado. Ahora, cuando esto ya se lleva a la práctica,
ya se produce una relación, deja de ser pedofilia y se convierte en pederastía, ¿no? Los pederastas, que son aquellos que sufriendo pedofilia no la controlan, sino que la llevan ya a la práctica. Por eso hablamos en la religión católica, mucho se ha señalado de estos hechos que se han dado al interno de la iglesia católica, en los seminarios, en las propias iglesias, de padres pederastas, le llaman a eso. Ya no son solamente padres pedófilos, porque esa es la inclinación, el gusto, pero que se controla y se puede manejar, pero cuando ya no se hace y se realizan los actos que genera el deseo de un pedófilo, ya no caemos actos pederastas, a esa situación que ya es constitutiva, obviamente, de un delito. China, Japón y Rusia. Vean, estamos hablando de esa parte del Oriente. Oscar Ricardo, lo escuchamos, licenciado, gracias. Sí, doctor, solo para confirmar ahí que no es simplemente la atracción hacia niños recién nacidos, es desde, bueno, sí, prácticamente desde que nacen, pero hasta que son adultos. Aquí sería hasta los 18 años. Ya, es la atracción hacia un menor de edad. Ahí estamos. Excelente, muy bien. Ya. En tanto estén en esa situación que es bien complicada de recién nacidos, imagínense, niños, niñas, los niños 7, 8, 9 años que han sido víctimas precisamente de todos estos actos. Veamos que en Guatemala también con autorización judicial puede contraerse matrimonio personas entre los 16 a los 18 años con autorización judicial. Entonces, si son de edades parecidas, pues no habría inconveniente con esa circunstancia. Pero si esto se produce en una persona muy mayor, por ejemplo, pensemos en un hombre de 40, 45, 50 años, frente a una jovencita de 16, 17 años, aun y cuando lo pueda autorizar la ley, estamos frente a circunstancias que ya nos decía el licenciado Oscar, en donde hay una atracción que ya no es normal entre una persona muy adulta con alguien que aún no ha cumplido una mayoría de edad. Entonces, podemos ver una serie de variantes en esta parte. Gracias, licenciado. Entonces le decía China, Japón y Rusia. Estamos hablando de sociedades orientales, ¿verdad? Toda esa parte de Asia. Son otras naciones donde las relaciones incestuosas no están penadas por la ley, es decir, no son sancionadas. Sin embargo, el matrimonio civil tiene restricciones. Habría que ver las culturas, cómo se manejan allá, la cultura oriental, Japón, China, todos estos países, Rusia, que es un país enorme que pueda tener diferentes estratos culturales por el tamaño del país, pues se consideran en estos casos que no hay necesidad de la intervención del derecho penal. Sencillamente no se puede contraer matrimonio cuando se dan las relaciones afectivas y sexuales entre personas que están vinculadas por el parentesco. En otros países sí se acepta, aunque con matices. Uno de ellos es Suecia, estos países muy liberales de Europa. En Suecia está permitido el matrimonio entre hermanastros que tengan a un padre común, pero para ello requieren de un permiso especial de gobierno. Es decir, hijos del mismo padre pero de madres diferentes, hijos de la misma madre pero de padres diferentes. Suecia lo permite y sería algo muy complicado porque acá nosotros seguimos considerando hermanos de sangre, aun cuando sean únicamente por padre o únicamente por madre. Pero Suecia lo maneja de una forma diferente. Holanda es otro país muy liberal en estos temas sexuales. Holanda tampoco está penado, pero sí está prohibido el matrimonio entre hermanos consanguíneos o adoptivos. Y en el caso de familiares del tercer y cuarto grado debe haber una dispensa legal para casarse. Una dispensa legal es una autorización legal para casarse. Entonces, también vemos en este caso de que hay cierta permisividad. Si se cumplen algunos requisitos en Holanda, pueden casarse familiares dentro del tercer y cuarto grado. En la mayoría de esos países no es castigado siempre y cuando la relación sea consensuada entre dos adultos, con facultad plena de tomar decisiones. Vamos a lo mismo. ¿Qué pasaría en Guatemala si dos hermanos, dos primos, un sobrino, una tía, deciden tener una relación? Lo que nunca van a poder hacer es casarse, porque la ley lo prohíbe. Pero más que la crítica social, el juzgamiento social,
pero sanción no van a tener si son adultos y las relaciones sexuales son consensuadas, porque no estaríamos frente a una violación o frente a una violencia contra la mujer o una agresión sexual. Pero, evidentemente, más allá de eso, no podrían llegar. Licenciado Oscar Ricardo, lo escuchamos. Sí, una pregunta. Si mis padres son mis parientes en primer grado, mis hermanos, hijos de ellos todos, son en segundo grado, el hijo de mi papá únicamente solo de él, ¿qué parentesco tendríamos? ¿Tercer grado? No, sería siempre en segundo grado, porque recordemos que subimos al tronco común. Usted sube al tronco común, que es su señor padre, es su primer grado. Ajá. Y bajaría al tronco, del tronco común hacia el hermano, que aunque sea hermano únicamente por padre, hay una vinculación directa con el tronco común, que es su papá, en un segundo grado. Usted sube a su papá primero y baja hacia su hermano, hijo de su papá, segundo grado. Ahí el grado de afinidad, el grado de consanguinidad sería segundo grado de consanguinidad, aunque sean solo hermanos por padre. Lo mismo va a suceder si solo son hermanos de madre. Usted sube al tronco común, que es su señora madre, y baja hacia el hijo o la hija de su madre, está estableciendo un segundo grado. Entonces sería también familiares en segundo grado. Por eso es que acá no se permite el matrimonio, aun cuando sean hijos solo de padre o hijos solo de madre, diferente a lo que veíamos en Suecia, que ahí sí se permite. Acá no, estaríamos dentro de la prohibición legal que establece el cuarto grado de consanguinidad. Sí, gracias. Perfecto, gracias. Siempre la base para establecer los grados de consanguinidad es el tronco común. Subimos al tronco común y de ahí bajamos al tronco común. Cada generación es un grado. Hasta que logramos llegar a un quinto grado, ya dejamos de ser familiares consanguíneos. Lo que dicen los abuelitos, familiar, ¿cómo dicen ellos? Pero hablan de son familiares lejanos, eso es. Es su familiar lejano, sí. Quinto grado ya no se considera familiar consanguíneo. En el caso de Brasil, pero es el caso de Brasil también, donde si son dos adultos, pues no hay problema para ellos, pero en este país latinoamericano, la ley tampoco sanciona el incesto entre dos menores de edad. Vean, la relación entre un adulto y un menor sí está prohibida, pero el incesto entre dos menores de edad, allá bajo la situación de que son inimputables, entonces no lo sanciona. Podríamos estar frente a la situación de dos primos, dos hermanos, que tienen relaciones pero que son adolescentes, la ley no los va a sancionar. Acá podría haber una sanción si uno de los dos es adolescente y el otro es niño, por ejemplo. Un adolescente de 15 años frente a su pareja que pueda tener 13 años. Estaríamos en ese caso frente a una violación. Si los dos tienen 16, si los dos tienen 17, es difícil porque los dos prácticamente estarían cometiendo el delito. En los casos de Italia y Uruguay, sus respectivas leyes castigan el incesto que derive en escándalo público. Otras culturas que cuidan mucho la forma, ¿verdad? Una definición que se presta a la ambigüedad de qué es exactamente escándalo. Y aquí nos topamos con algo similar a aquel término, ¿se recuerdan? De honesto, mujer honesta. ¿Qué es honesto? ¿En función de quién? ¿Bajo qué parámetros? Bajo patrones culturales. Lo mismo acá, escándalo. ¿Hasta qué punto es escándalo? No, seguramente no va a ser lo mismo escándalo para una persona de 25 años, joven, y lo que es escándalo para una persona mayor de 70 años. Entonces también son términos que no son normativos, son valorativos y dependerá mucho de lo que el juzgador en ese momento pueda considerar escándalo. La abuelita pone la denuncia de que es una relación incestuosa porque un par de vecinas le comentaron y eso a ella le parece un gran escándalo. Tal vez a nosotros ni les interesa lo que le están rumorando en el barrio, ¿verdad? Entonces, esas son las ambigüedades que nos prestan estos términos que no están definidos en la ley. Por el contrario, Australia es el país con los castigos más severos contra el incesto en sus leyes, donde una persona sentenciada puede pasar más de 20 años en la cárcel por ese delito. Y sin embargo, a pesar de ello, es uno de los países donde más relaciones incestuosas hay.
y donde más hijos de relaciones incestuosas hay. Ustedes han visto, por ejemplo, en varios programas de televisión donde se bromea mucho en relación a eso en Australia, de que sus papás son primos o los papás son hermanos, porque se da mucho ese fenómeno. Es por eso que la pena se subió tanto para intentar evitarlo. En ocasiones funciona, en ocasiones no funciona poner penas tan grandes para ciertos delitos, pero no vamos a negar que en ocasiones sí funciona. Les pongo un ejemplo aquí en Guatemala, saliéndonos un poco del ámbito sexual, la ley de armas y municiones, la primera ley del año de 1989 no contemplaba el arma hechiza o artesanal, es decir, el arma hecha por las personas, sobre todo pandilleros y mareros, ¿verdad? Entonces únicamente hablaba, por ejemplo, de portación ilegal de arma de fuego, pero arma de fuego normal, registrada de fábrica. ¿Qué pasaba cuando se le encontraba a un pandillero un arma de fuego hechiza? Pues estaba el principio de legalidad. ¿Será que le puedo tipificar portación ilegal de arma de fuego? Pero el tipo penal dice que es únicamente un arma de fabricación industrial y él no la tiene, entonces generaba mucho problema. En el año 2009 se creó la nueva ley de armas y municiones y entonces ahí ya se incluye la aportación ilegal de arma de fuego hechiza o artesanal hecha en casa. Y la sanción es mucho mayor que la aportación ilegal de arma de fuego de fabricación industrial, la que nosotros conocemos siempre. En estos casos, sí, curiosamente, se redujo inmediatamente la aportación ilegal de armas hechizas. Los mareros y pandilleros dejaron de hacer armas porque era una pena mayor. El ejemplo, por portación ilegal de arma de fuego normal, la sanción mínima de 8, la sanción máxima 16. Para portación de arma hechiza, sanción mínima 10, 2 años más, sanción máxima 20. Imagínense, subía bastante la sanción, se dejó de utilizar. Y entonces acá sí pudimos ver cómo incrementar la pena para determinada figura delictiva hizo que ese fenómeno criminal desapareciera. Ya casi no hay, yo no he tenido desde hace varios años un proceso en donde se esté persiguiendo y procesando a una persona por la aportación de arma hechiza. El efecto colateral es que ahora circulan muchas armas de fabricación, de fábrica, ¿sí? Ya no hay armas hechizas, pero se ha incrementado el trasiego de este tipo de armas. Pero de alguna manera aquel delito de arma hechiza ha desaparecido. Ustedes leen la prensa, ven redes sociales, escuchan noticias. Muy poco se habla ahora de que se detenga a una persona con arma hechiza. ¿Cuál es el caso de Guatemala, particularmente en función de lo que nosotros tenemos? Como se puede observar, la regulación legal de Guatemala recoge la visión argentina y española. Al haber establecido las relaciones sexuales entre personas que guardan parentesco, se constituye una agravante de los delitos sexuales. Tal es el caso de la violación y la agresión sexual, según y como ahora se establece en el artículo 174, numeral 5 del Código Penal. Desapareció el delito de incesto, ya no se tiene como delito autónomo. Se recuerdan que las penas realmente eran mínimas, si recordamos. El incesto propio, prisión de 2 a 4 años, que era incesto propio, quien tuviera relaciones sexuales con su descendiente o hermano. Incesto agravado, quien cometiera el incesto, es decir, relaciones sexuales con su ascendiente, descendiente o hermano, pero que este fuera menor de edad. Entonces la sanción se incrementaba prácticamente en una tercera parte, de 2 a 4 el primero, de 3 a 6 el segundo. Pero ahora se indicó de que no va a ser un delito autónomo, un delito independiente, sino que se considera agravante, un delito mucho más grave, en este caso, violación o agresión sexual. En la descripción del delito de incesto había parentesco de consanguinidad entre los grados de ley. En el estupro, a diferencia del incesto, el sujeto activo siempre es quien se aprovecha de determinadas circunstancias para lograr el acceso carnal con su víctima. Circunstancias tales como la inexperiencia, la confianza o el engaño mediante promesa falsa de matrimonio. Estas son algunas diferencias entre estupro e incesto. En el incesto siempre va a haber consanguinidad, en el estupro no. En el incesto podría haber violencia. En el estupro no hay violencia, porque si hay violencia, deja de ser estupro y se convierte en violación, de acuerdo a cómo lo manejaba la teoría en su momento. Entonces,
Ya viendo esto, a manera de conclusión en esta parte, el sujeto activo o victimario en el delito de incesto puede ser hombre o mujer, ya que los artículos 236 y 237 del Código Penal no determinan ya el sexo. Vamos a ver esta parte. Artículo 236 y 237 del Código Penal. El artículo 236 indicaba el incesto propio y el incesto agravado, el artículo 237. Se recuerda que por eso estos fueron derogados y ahora únicamente están contemplados de esas conductas en la ley contra la violencia sexual y explotación y trata de personas. El incesto es un crimen y constituye un abuso en una relación de poder, en virtud de que es la persona adulta la que toma ventaja sobre un niño o niña que tiene menos poder. Esta persona es generalmente alguien en quien el niño ya confía y de quien depende, es decir, el padre, madre o hermanos. Aparte de ser evidentemente un crimen, siempre se va a considerar el incesto un abuso en esa relación de poder. Relaciones, le llama la ley relaciones desiguales de poder. Las relaciones desiguales de poder se puede dar en materia laboral, por ejemplo, entre el patrono y el trabajador, porque no vamos a considerar en igualdad de circunstancias la capacidad económica y la falta de necesidad que tiene el trabajador frente a lo que puede tener el patrón. En materia de derecho de género, hay relaciones desiguales de género, hombres y mujeres, por la violencia estructural que siempre ha sufrido la mujer. Acá es donde normalmente dicen, bueno, pero también hay violencia de mujeres hacia hombres. Sí, claro, por supuesto que la hay, pero es un porcentaje menor. De 100 casos de violencia de pareja, probablemente sí, 5 sean de mujeres contra hombres, pero hay un desbordante 95% de violencia de hombres en contra de las mujeres. Entonces, la ley se va a generar en función de parámetros generales amplios y no en función de excepciones. Por lo tanto, la ley no va a existir una ley de violencia contra el hombre porque es un fenómeno mínimo. Y sí se da, sí se produce, no se niega, pero es mínimo, es una excepción. En cambio, violencia del hombre en contra de la mujer es prácticamente algo cultural y estructural, social incluso. Y entonces la ley va en función de esa realidad objetiva, mayoritaria. Por lo tanto, no es válido, se delegitima por lo mismo que alguien alegue y diga, así como crean una ley de violencia contra la mujer, deberían de crear una ley de violencia contra el hombre. No, porque las normas tienden a ser generales y abstractas, que pretenden atender fenómenos generales en una sociedad no muy particular. Entonces, hay relaciones desiguales de poder económico, relaciones desiguales de poder entre géneros, pero también hay relaciones desiguales en cuanto a la situación etaria. Cuando estamos frente, la clasificación etaria es por edades, frente a una persona mayor ante una persona de menor edad, porque entonces si hay un aprovechamiento de mejores condiciones de conocimiento, de experiencia de vida para aprovecharse de esa persona. Y vean algo que hay que tomar muy en consideración. Normalmente el incesto se produce entre una persona de quien el niño o la niña confía, padre, abuelos, hermanos. Y por eso es que es sancionado ahora de manera mucho más grave las relaciones sexuales entre parientes, porque aquella persona que tenía la obligación y el mandato legal de cuidar y proteger a este niño o esta niña, en lugar de hacerlo, se ha aprovechado de él. El elemento primordial del delito de incesto es que el sujeto activo, quien tiene el poder sobre la víctima, conoce el parentesco de consanguinidad que los une. Por eso hablábamos, se recuerdan, que es un delito doloso y no es un delito culposo. Los delitos culposos son aquellos que se producen como resultado de la imprudencia, la impericia o la negligencia de una persona. Yo estoy limpiando un arma de fuego, no tengo la pericia suficiente para hacerlo, fui muy negligente para ver que no quedó un proyectil en recámara, o soy muy imprudente para hacerlo frente a otra persona y se me escapa el disparo. ¿Quería yo dispararle? ¿Quería provocarle una lesión? No.
no tenía esa intención, pero actué con imprudencia por hacerlo frente a una persona, con negligencia porque no revisé si había disparo en cámara y con impericia porque probablemente no tenía la capacidad suficiente para maniobrar un arma de fuego. Entonces, aún así, a pesar de que no tenía la intención, no tenía el dolo, no tenía la voluntad criminal de provocar el delito, siempre voy a ser sancionado porque sí, tengo responsabilidad penal por culpa. Entonces, en estos delitos, debo de conocer la relación de familiaridad que hay para que el delito se tipifique. Debo de actuar con dolo. El incesto es un acto traumático y destructivo, ya que deja secuelas en el transcurso del desarrollo de la víctima, como la perturbación, el dolor, rabia, impotencia, sobre todo del niño. La impotencia que puede sentir un niño por estar siendo víctima de un delito de incesto, algo tan fuerte como es experiencia sexual, para la cual hay que preparar a la persona para que la pueda tener. No pensemos como adulto, hasta ese punto la ley permite No tiene que haya visita. relaciones sexuales, les Pues está decía, con alguien 16, más. 17 años, pero a una edad en que puedan manejarlo y que sea consensuado. Normalmente los problemas que se dan en todos los delitos de carácter sexual, ustedes sabrán de ello, es que pueden provocar dos extremos o pueden generar adultos muy promiscuos en cuanto a las relaciones sexuales o adultos que rechazan por completo cualquier tipo de relación con el sexo opuesto, ni siquiera de amistad. Entonces, esos dos extremos obviamente limitan el desarrollo normal de toda persona. En ese caso estaríamos limitando el desarrollo personal integral de estos niños o adolescentes hacia el desarrollo de un adulto. El incesto puede acarrear muchos problemas psicológicos. Las consecuencias del incesto estriban principalmente en el rechazo social, los problemas emocionales o psicológicos que pudiera producir, como sentimientos de culpabilidad, por ejemplo. Entonces, aparte de todo ese problema emocional, sentimental, psicológico que el niño, niña o adolescente pueda sufrir, de otro que es muy grave también, como es el rechazo social. Esa estigmatización, esa discriminación, esa exclusión que podría generar ese sentimiento de culpa que pueda establecer el niño si no ha tenido una atención, si no ha recibido el tratamiento adecuado, también puede ser perjudicial para su desarrollo. Muy bien. Con esto terminamos esta segunda presentación. La primera presentación, recordará, fue básicamente en relación al estupro. Esta segunda es en función del incesto. Y como les comentaba, pues tenemos ya subida la tarea para que ustedes la puedan revisar en cuanto tengan la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver dónde está esto. Y que les decía que pueden escoger en relación al incesto alguna de estas 5 culturas que ustedes consideren que les dé más curiosidad que lo pudieran trabajar, ¿verdad? Vamos a ver si ya está publicado, si ya tenía que estar publicado. Doctor, está presentando su pantalla, disculpe. Sí, exactamente, para que ustedes la puedan ver. ¿La ven? ¿Sí la observan? Sí, doctor. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, esta es la tarea que la tienen, es a partir del día de hoy, 10 de octubre, fecha de entrega 17 de octubre del 2023, es decir, exactamente dentro de una semana. Entonces, lo que les pido es lo siguiente: en un máximo de 2 páginas, realice una breve reseña con enfoque histórico de la forma en que era considerado el incesto en una de las siguientes culturas, no en todas. Ustedes deben escoger solamente una cultura sobre la que van a trabajar: Egipto, Israel, Grecia, Roma. Aquí le repetí Israel y culturas precolombinas, pero era, en este caso, si me recuerdan, 2, 4, no, está de más porque es 1, 2, 3, 4 y 5 culturas precolombinas para que lo puedan ver. Entonces, eso sería la tarea que les pediría para la próxima semana. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden anotar, y de lo contrario, pues dejarles en este momento en el uso de la palabra si tienen algún comentario, alguna opinión en relación a lo que hemos visto el día de hoy.
Muy callados ustedes, casi no. No, doctor, tengo una duda, muy amable, gracias. Perfecto, perfecto. Licenciada Rosa Angélica, la escuchamos. Bueno, buenas tardes, doctor, y espero no confundirme. Le estaba cambiando de nombre a las cosas y a las personas le comento. Bueno, doctor, en dado caso, si se presentara un caso en su área laboral y justificaran este tipo de incesto, por ejemplo, con el complejo de Edipo o de Electra, ¿podría alguien usarlo a favor, verdad? Justificando esa mala conducta, ¿verdad? En este caso, ¿le ha pasado a usted alguna vez? Muchas veces esa es la defensa perpetua que utilizan sobre todo los agresores al decir que es la niña la que se le sometió, utilizan mucho esa palabra, era la niña la que le coqueteaba, era la niña la que maliciosamente se le subía en las piernas. Siempre vamos a escuchar eso. Y lo peor y lo más triste, yo se los comentaba en una oportunidad, es cuando las mamás también participan de esta propia defensa y dicen, sí, efectivamente era mi niña la que yo veía que le coqueteaba a mi pareja. Pero vean, el complejo de Edipo, ¿quién lo desarrolla? ¿El adulto o el niño? Quien lo desarrolla es el niño. ¿Sí? Entonces no puedo venir yo como adulto a decir, no, es que yo también estoy influenciado por el complejo de Edipo y por eso lo hice. No, el complejo lo desarrollan los niños y sobre ellos hay que trabajarlo. Entonces, por mucho que un niño, una niña, pudiera estar confundida en ese momento y realizar conductas que podrían malinterpretarse, el adulto es el encargado y el obligado a poner un límite y saber manejar esas circunstancias y evitar en cualquier momento afectar al niño. Es decir, el niño podría estar en esas circunstancias pasando por esa etapa y generar conductas que confundan, pero el adulto no puede aprovecharse, porque eso sería aprovecharse de ese tipo de conductas. Por el contrario, si el adulto lo hace actuando, hablábamos ya en esa parte, incumpliendo su función, en lugar de cuidar y proteger al niño, a la niña o al adolescente, está aprovechándose de una circunstancia que le puede facilitar, por ejemplo, el obtener algún beneficio de carácter sexual. Entonces, siempre los agresores sexuales le echan la culpa a la víctima, siempre. Nunca van a decir ellos, sí, tiene razón, señor juez, mire, el Ministerio Público me acaba de imputar los cargos, me acaba de decir de qué me acusa y yo me declaro culpable, sí, reconozco que soy un pervertido sexual y no, nunca lo van a decir. Siempre van a buscar cualquier excusa. Siempre van a colocar a la víctima como la víctima que provocó el incidente. Pero no, obviamente los complejos van en función de los niños, no en función del adulto. Entonces, el niño puede tener todo el complejo, pero el adulto es el encargado de poner los límites. Doctor, ¿la misma resolución tiene usted para cuando solo ha sido solo el incesto o cuando han procreado un hijo? Es decir, si usted no da otra pena por la procreación, porque por el mal que se está creando, ¿verdad? Hablando genéticamente, ¿verdad? Del futuro humano, ¿verdad? Esa es mi pregunta, señor juez. Fíjese que no soy yo el que determina las penas, es el Código Penal, y el Código Penal sí lo establece como circunstancias agravantes a la pena que resulte embarazada la persona. En este caso, darían 3 circunstancias graves. 1, violación. Segundo, la relación de parentesco. Y tercero, de que surja el embarazo de esa niña. Entonces, esto conlleva una agravación fuerte de la pena. Estamos hablando entre 2/3 partes de la pena por la agravación. Entonces, el hecho de que pudiera quedar embarazada la persona víctima, en este caso la niña, porque obviamente solamente ella podría quedar embarazada, incrementa la sanción. Estoy buscándole acá esta situación de las circunstancias especiales de agravación. Es que eso es cierto, o sea, ahí sí va. Todo el país no se puede paralizar.
Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, que nos habla de la violación, la agresión sexual, se aumentarán en 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima fuera persona menor de 14 años y que en el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Es decir, mientras más joven la víctima, mientras más pequeña, más grave será la pena que se la va a imponer. Y la agravación para el delito de violación. Ese lo encuentra usted en el artículo 174 del Código Penal. Cuando se cometa la violación en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado, es decir, el embarazo, como consecuencia del delito. Es decir, si como consecuencia de un acto incestuoso surge un embarazo, ese acto incestuoso será considerado violación y será considerado violación agravada por el hecho de que provocó ese embarazo. Acá no cabe la circunstancia de que el agresor diga, miren, me voy a hacer cargo del niño y todo el asunto, ¿no? Y igual que le tienen que sancionar con la severidad del caso. Porque estamos protegiendo derechos de niños, niñas y adolescentes. Y acá tiene que prevalecer, obviamente, el interés superior del niño. Por el contrario, puede haber una doble pena. La sanción penal es privación de libertad por lo que cometió y aparte embargo de bienes para garantizar la solvencia económica por los alimentos para ese niño. Pero eso no lo va a salvar para nada de que no se le imponga la sanción penal. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. De acuerdo, no sé si hay alguna otra duda o otra consulta. No, gracias, doctor, muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ustedes por sus intervenciones y su participación. Yo siempre quedo muy agradecido por eso. Espero verlos entonces el próximo día martes. De ahí toman en consideración la fecha de entrega de la segunda tarea. Tenemos que llegar a 30 puntos de zona. Sería el segundo trabajo para tener 10. Así que vamos con ello y ya les diré yo la fecha para el primer cuestionario que de acuerdo a la guía, ese cuestionario tiene un valor de 20 puntos, ¿verdad? Para ir ya ajustando la zona. Les deseo una feliz noche, con mucho cuidado para los que aún tengan que transitar por las calles de la ciudad de Guatemala o de otras ciudades. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y espero poderlos saludar como les indicaba el próximo día martes. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche a todos. Se cuidan.